Chávez Juan Pablo. Mis compañeros son Cañulás Ángel Daniel y Valencia Montiel Nicolás. Nosotros somos de la empresa Circuitronic y cuyo proyecto es Simenit. Estas siglas significan Sistema de Medición de Nivel y Turbiedad. El logo, que lo vemos acá, está repartido en dos partes. Uno, que son las ondas de radiofrecuencia que van hacia la central de mando. Como las problemáticas actuales son la falta de información que se tiene acerca del comportamiento del río, que es generado por la falta de tecnología que hay en nuestra comunidad, y entonces esto genera que el recurso natural no sea 100% aprovechado como se debe. El sistema funciona de la siguiente manera. Realiza mediciones de un río, envía datos mediante radiofrecuencia a una central de telemetría. Estos datos serán mostrados en una computadora y también posee una alarma que suena y alerte al personal. Y también permite configurar el tiempo para las mediciones. Por último, mostraremos el diagrama de funcionamiento de nuestro sistema, el cual en un principio empieza por el sensor de turbidez y el sensor de nivel. Dichos sensores envían los datos a una antena emisora, la cual también estará colocada en el río. Esta enviará los datos a la central de telemetría, en la cual se encontrará la antena receptora, y dichos datos irán al microcontrolador, el cual es el cerebro de nuestro sistema. A partir de este punto, cada uno de los bloques se puede interpretar de manera individual. Tenemos un teclado numérico, el cual servirá para configurar el horario de la recepción de datos, sean 2 horas, 4 horas, 6 horas, lo que decida el operario. Luego tendremos una pantalla LCD, la cual mostrará el conteo regresivo, es decir, el tiempo que falta para el próximo envío de datos. Además, también tendremos, como mencionamos anteriormente, una alarma ante los cambios bruscos de medición, el sistema de extracción de datos, que será para mostrar tanto en un software de PC o en una aplicación de Android. Además, algo que es obvio pero hay que aclarar es que el sistema será alimentado por una fuente de voltaje o batería. Buenas tardes, yo soy Danilo Gómez Riera. Mis compañeras son Taira Engel López y Piera Antonella Dana. Nosotros somos parte de la Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional número 748, modalidad electrónica de séptimo año y de designación B. Nuestra empresa es Minpad, Máquinas Industriales Patagónicas, y nuestro primer prototipo a realizar es MATE, Máquina Armada de Transformadores Electrónicos. MATE es el primer prototipo a realizar por nuestra empresa, que consta en una máquina bobinadora automática de transformadores de baja tensión y corriente. Este sería el primer producto de esta índole en el mercado de la zona. Esto creemos que podría mejorar la economía y fomentar la producción. Se realizó un estudio de factibilidad para determinar la rentabilidad del producto. Para esto se realizó una encuesta que constaba de 5 preguntas, de las cuales 4 eran con respuestas de sí o no y la última contenía 3 opciones. Acá en la imagen se puede apreciar un gráfico que corresponde a las edades de los encuestados, donde se puede apreciar que el 30% es de hasta 18 años. Esta encuesta fue respondida por 137 personas, pero se pudieron analizar únicamente 98, debido a que la primera pregunta determinaba si la encuesta servía o no, porque esta estaba destinada únicamente para personas que conocieran del tema. La segunda pregunta determinaba si el prototipo sería de utilidad en el trabajo. Como se puede apreciar, los encuestados determinaron que sí sería de utilidad. La tercera pregunta indagaba si sería sencillo utilizar esta máquina sin poseer los conocimientos necesarios. Gran parte determinó que sí resultan necesarios estos conocimientos para poder bobinar con la máquina. La cuarta pregunta indagaba si el encuestado alguna vez había trabajado con una máquina bobinadora de transformadores. Como se puede ver, la mayoría contestó que jamás había trabajado con una máquina de este tipo, por lo tanto se puede decir de que no se dispone de este tipo de máquinas en la zona. La quinta pregunta analizaba la demanda de transformadores en la zona.
se hizo mediante 3 opciones y la mayoría contestó, que el 43% contestó que la demanda es intermedia. Las partes del prototipo son un display LCD, un teclado numérico, un buzzer, un botón de emergencia, la señalización, iluminación, un soporte para el hilo de cobre, un soporte del carretel, un devanador que contiene un sistema de poleas para fijar y tensar el alambre. También se encontrarán un sensor inductivo que se utilizará para contar la cantidad de vueltas y un sensor para determinar cuando el alambre de cobre se corte. El funcionamiento del prototipo consistirá de enrollar el alambre en el soporte correspondiente, hilar el alambre a través del sistema de poleas y ingresar los parámetros necesarios. Así se da inicio al proceso y la máquina comenzará a bobinar automáticamente la bobina considerando los parámetros ingresados. Este es un diagrama de bloques que explica a grandes rasgos cómo funciona la máquina. Todo estará controlado por un microcontrolador. En la zona de diálogo humano-máquina podemos encontrar un teclado numérico que es para ingresar parámetros, un LCD que funcionará de interfaz, LED y buzzer que son dispositivos de señalización para saber el estado de la máquina, y un botón que es de emergencia. Una vez que uno ingrese los parámetros necesarios, dará inicio a arrancar los motores que están controlados mediante drivers, un motor paso a paso y un motor de corriente continua. El motor de corriente continua contendrá un cuentavueltas que te dirá cuántas vueltas va llevando el bobinado. Y bueno, un sensor de corte que estará en la parte del devanador te dirá si está bobinando o no la máquina. Te dirá si hay alguna falla. La fuente estará alimentado todo por una fuente de poder que constará de un transformador que pasará por una etapa de rectificación y de regulación de tensión. Mediante lo visto anteriormente se puede concluir que el bajo costo de la máquina facilitará el acceso a los pequeños productores y al resto de la población. Que la manipulación de esta máquina será sencilla con los conocimientos básicos necesarios, que se dispone de tiempo suficiente para la elaboración y por último que la incorporación de esta máquina en el mercado puede lograr aumentar la producción de pequeños y medianos productores, satisfacer la necesidad local y mejorar el abastecimiento y así fomentar la manufactura de productos electrónicos que posean transformadores. Nos presento, soy Facundo Ezequiel Encina, mi compañero de proyecto es Luis David Palma. Somos alumnos de la Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional número 748. Estamos en 7º año de la orientación de electrónica. Nuestra designación es la C. Primero hablaremos de nuestra empresa, que es AEDIS, que significa Asistentes Electrónicos para Discapacidades Sensoriales. Nuestro emprendimiento se enfocaría en la investigación y desarrollo de prototipos que sean de utilidad para personas con deficiencias sensoriales. Pueden observar que encima del nombre de nuestra empresa está el logo, que tiene significados en cada detalle. Primeramente elegimos el color celeste y la gama azules, que significan generosidad, y la gente que lo elige decide dedicarse al bien y a hacer causas más nobles, como es en nuestro caso, que decidimos ayudar a las personas con deficiencias. Pueden observar que hay 2 manos abiertas con la palma hacia arriba, que significa que estamos brindando una ayuda hacia la comunidad. Y los distintos colores que están por encima hacen hincapié hacia la diversidad de las personas. Comenzaré a hablar de la problemática que dio inicio a este proyecto. Las personas con déficit auditivo tienen dificultades en su aspecto social y laboral. Esto es debido a que el 91% de las personas no poseen conocimientos sobre la lengua de señas argentina o LSA, imposibilitando la conversación fluida de estas personas en una situación cotidiana. Luego,
estaría el ámbito social educativo preparado para la incorporación de personas con déficit auditivo. Esto es debido a que no tienen personal capacitado ni el equipamiento necesario para la incorporación de esta persona. Y por último, se necesita de un traductor de la lengua de señas para entablar una comunicación. Esto, volviendo al punto anterior de que las personas no saben hablar la lengua de señas, se necesita de un intermediario para tener una conversación estable. El LCA, o lenguaje de señas argentinas, es la lengua que utiliza la comunidad de sordos de este país, de expresión, gesto espacial y percepción visual, con lo cual estas personas crean un medio de comunicación con su entorno social, ya sean otras personas que sufren del mismo déficit o también gente que igual habla LSA. Debido a las problemáticas ya mencionadas anteriormente, lo que nuestro grupo intenta lograr es un prototipo llamado ISA, Intérprete Sensorial de Señas Argentinas, el cual consiste en un guante que estaría controlado por la persona con déficit auditivo. Estaría conectado a un display LCD, el cual mostraría en texto la lengua de señas traducida. A continuación explicaremos el diagrama de funcionamiento del prototipo a elaborar. Primeramente hablaremos del guante sensorial, el cual integra sensores de flexión o valgas extensiométricas que indican la posición y flexión de los dedos. Luego irían a una interfaz para así conectarse a las entradas analógicas del microcontrolador. En la parte media superior del guante existiría un segundo tipo de sensor, el sensor acelerómetro giróscopo, que nos indica la posición de la mano y si esta misma se mueve. Se conectaría directamente a las entradas digitales del microcontrolador. Luego pasaría a la recopilación de datos. Las señales analógicas provenientes de las valgas extensiométricas se convertirían en señales digitales mediante un conversor analógico digital o conversor AD interno del microcontrolador. Luego, la información proveniente de los sensores de flexión, como del acelerómetro giróscopo, serían recolectados cada cierto tiempo, que es dado por el tiempo de muestreo o también denominado clock. Esto se hace para evitar una sobrecarga de datos al microcontrolador. Después de esto, la información obtenida de los sensores es enviada al procesador de datos, la cual los convierte, los analiza y los traduce a código ASCII, el cual después de esto es enviado a un display LCD, mediante el cual se convierte el código ASCII a texto y lo muestra en la pantalla. Con esto se daría por finalizado la traducción del lenguaje de señas. Este sistema estará conectado a un sistema de alimentación, el cual ya veremos a futuro si estará implementado por pilas AA o pilas de 9 o baterías de 9 volts o baterías de litio para mejorar la autonomía del mismo.